sus pies, nuestro Dios, santo es. Exaltar el Señor, nuestro Dios. Nuestro Dios, y postrados ante el estrado de sus pies, nuestro Dios, santo es, y postrados ante el estrado de sus pies, nuestro Dios, santo es. Exaltar el Señor, nuestro Dios. Exaltar el Señor, nuestro Dios, y postrar ante el estrado de sus pies, nuestro Dios, santo es, y postrados ante el estrado de sus pies, nuestro Dios, santo es, y postrados ante el estrado de sus pies, nuestro Dios, santo es, y postrados ante el estrado de sus pies, nuestro Dios, santo Hola, hoy es domingo y son las 11 de la mañana. Doy gracias a Dios por volvernos a conectar por este medio y estamos empezando un año de victoria. Yo creo que es muy importante saber lo que somos y por qué lo somos y a dónde vamos. Vamos a leer un tema muy importante hoy que se llama La fe produce milagros. Una vez que hemos empezado ya este año arrepintiéndonos por toda la basura que nos permite correr, la carrera que tenemos por delante, es conveniente hablar después de esto, la fe que produce milagros. Lo vamos a ver en Hebreos 11:1. Y dice así: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vamos a orar. Ponemos, Señor, en tus manos esta preciosa palabra que nos deja Pablo, Señor, a través del libro a los Hebreos, y te pedimos que nos hables a nuestra mente, emociones y voluntad. Creemos, Señor, que podemos hacerlo,
por medio de la fe. Vamos a aprender algo muy importante, Señor, en este tiempo como segunda enseñanza de este año, Señor, y tú haz lo que tengas que hacer en nuestras vidas. Yo te pido, Señor, que cambies toda la visión correcta, que sea la correcta, Señor, para seguir tus pasos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a empezar nuestra lectura de este día y hemos empezado con Hebreos 11:1. Decía hace un momento, una vez que nos arrepentimos, corregimos nuestros pasos, nos encaminamos al Señor, algo que tenemos que hacer para seguir avanzando es saber que tu fe, la palabra de Dios, en tu palabra produce los milagros. Y dice Pablo ahí, dice, es la certeza, seguridad. Eso implica certeza, seguridad de lo que se espera. Y estar plenamente convencidos de lo que no se ve. O sea, la fe es más allá, es etérea, pero por medio de la obediencia podemos aterrizarla a esta dimensión material. Necesitamos, pues, como paso siguiente, para llevar una vida victoriosa, una vida de propósitos, de proyectos que se realicen, es la fe, la única manera de poder lograrlos. Entonces necesitamos, pues, entender que la fe en su contexto bíblico, ¿cuál es en el contexto bíblico que vamos a leer? Y no como un simple creer, algo nada más así, yo creo, yo soy cristianito y todo eso, no, es mucho más allá. Debe estar basada en la palabra de Dios, y no como un simple creer, va más allá de un simple creer o un simple asentamiento mental. Por eso es que no avanzamos nosotros. Nos decimos cristianos, pero no avanzamos, no vemos los milagros que se hacen. ¿Por qué? Porque lo tengo como un simple asentamiento mental, ya lo leí, ya lo di, ya lo repetí como perico, pero no forma parte de mi vida. Por eso, más que allá, más que un simple creer, mucho más de un simple asentamiento mental, tiene que ser revelada para que vaya a tu corazón y ponerlo por obra. Así de sencillo. Entonces vemos que la fe, desde la perspectiva bíblica, o sea, de la palabra de Dios, de la perspectiva de la palabra de Dios, consta de 3 ingredientes principales. Son 3 cosas importantes. Número 1, tener conocimiento de Dios y de su palabra. Es importante que tú y yo sepamos que nuestra fe es el conocimiento de Dios en su palabra. Si yo creo profundamente en lo que está escrito acá, ya sea por los profetas o por mi Señor Jesucristo o por Pablo en las epístolas, es allí donde vamos a emprender el conocimiento de Dios y de su palabra. Si no la lees, no puedes saber. Si nunca lees la palabra de Dios, si nunca la abres la palabra de Dios, si nunca lees un sistema que te permita leer la Biblia en un año, no lo vas a lograr. Por eso hay muchos cristinos o cretinos, como tú le llames, ¿no? Número 1, entonces, conocimiento de Dios y de su palabra. No. Número 2, estar de acuerdo con su palabra. Yo tengo que pensar, creer que lo que está aquí, yo estoy de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. Y muchos no están de acuerdo. Por eso hacen tantas barbaridades. Eso es poca cosa. Porque no entiendes la cosa, lo que Dios quiere hacerte, porque tú no estás de acuerdo a la palabra. Esto rompe con muchas cosas, ¿eh? Y luego, una vez que yo tengo el conocimiento, estar de acuerdo con la palabra, el punto tercero es actuar. Yo tengo que actuar conforme a lo que me dice la palabra de Dios. Entonces, estos 3 ingredientes son algo perpendicular que va de acuerdo a la voluntad de Dios. Estoy hablando de 3 cosas. Conocer la palabra, estar yo de acuerdo con su palabra. Y tercero, caminar de acuerdo a la palabra. Esto abarca 3 áreas de nuestra vida. ¿Qué es lo que abarca? Mente, las emociones. Porque cuando yo veo, lo creo, vaga y me emociono. Y después actúo. O sea, mi voluntad, pues. Estoy remarcando estas áreas porque la mayoría no lo entiende estas cosas, pero es tan sencillo. Entonces vamos a desglosar a cada uno de ellos. Dice 1, conocimiento de Dios y su palabra. Yo tengo que conocer la palabra.
De otra manera, no puedo llamarme cristiano. Por eso tenemos que aprender algo. El Salmo 9:10, lo leemos en tu palabra, en tu pantalla. Vamos a leerlo, por favor. Dice, leemos, en ti confiarán los que conocen tu nombre. En ti confiarán los que conocen tu nombre, tu palabra, pues. Por cuando tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron a través de la palabra. Entonces en ti confiarán los que conocen. Yo tengo que conocer la palabra de Dios para poder confiar en Dios. Entonces vemos pues que la fe no es creer en algo sin tener ninguna clase de evidencia. No, la fe no es creer en algo sin ninguna evidencia. Al contrario, la fe descansa sobre la forma más confiable de evidencia que es Dios y su palabra. Es importante que veamos. No es creer algo sin ninguna evidencia. Es claro lo que yo lo creo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, yo lo creo, es hasta los mapas, porque son verdad. Entonces descansa en la forma más confiable en Dios y en su palabra. Qué interesante, ¿no? Ese es lo que dice el conocimiento de Dios y su palabra. Daniel 11:32. ¡Wow! Cuando vemos Daniel y leemos, estamos conociendo la palabra y dice, con lisonjas, en tu pantalla leemos, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Pero oigan bien lo que dice, mas el pueblo que conoce a su Dios, ¿a través de dónde? De la palabra. Tengo que, como decía Daniel, el pueblo que conoce a su Dios se va a esforzar. Se va a esforzar, dice, y actuará. Entonces, Daniel nos deja a través de este versículo que tenemos el pueblo que conoce a su Dios. Y es un privilegio conocer a Jesucristo. Es un privilegio cuando veo que Él murió por mis pecados hace 2000 años. Es un privilegio conocerlo. Entonces ya fue revelado por mí, a mí, cuando yo me arrepentí y seguí los caminos del Señor y lo invité a mi corazón. Entonces conocí las promesas de Dios. Conocí por qué murió. Entonces como cristiano, porque conozco a mi Jesús, conozco a mi Dios, me tengo que esforzar y actuar. ¿En qué te estás tú esforzando? No es por ahí. Si estamos emprendiendo una vez que nos hemos arrepentido, tenemos que actuar, esforzarnos, dice Daniel. Por tanto, un acto de fe es lo más inteligente que alguien puede hacer. El acto de fe es el acto más importante que alguien puede ser. Como yo tengo que tener esa fe que produce los milagros. Pues está basado en la naturaleza. Esta palabra está basada en la naturaleza inmutable de mi Dios. ¡Qué tremendo! Entonces tengo que tener conocimiento, pero si tú no sabes nada de esto, claro, vas al son de la bocina, al son de la tambora. No, tenemos bases. Es el acto que tú y yo decidimos seguir a Jesús, esforzarnos. Es lo más inteligente que tú puedes hacer, conocer la palabra de Dios. Pues está basado, vuelvo a repetir, en la naturaleza divina de Dios. Esa es la fe. Por eso la fe no es como algunas piensan, es una aventura a ciegas. De ninguna manera, la fe, ninguna manera, es una aventura a ciegas. No, o es un salto al vacío, así algo me voy a lanzar. De ninguna manera. Él está sustentada tu fe y la mía en la maravillosa palabra de Dios. ¿Y sabes dónde está la palabra de Dios? Como no tienes imaginación, ni sabes si eres cristiano o no es cristiano, está la palabra de Dios en el gran trono blanco, donde están rindiendo los ángeles, arcángeles y serafines. Allí está el verbo hecho carne. Está la fe sentada en eso.
por si no lo sabías, ¿no? No es un salto vacío. Por eso en Marcos 12:30 dice el Señor Jesús, dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Estamos leyendo el versículo. Y con toda tu mente. 3 cosas hemos dicho. Con todo tu corazón, número 1. Con toda tu alma, número 2. Con toda tu mente. Y con todas tus fuerzas. Y le dijo, este es el principal mandamiento. Ese es el principal mandamiento. Fuera de esto, es puro rollo lo que tú haces. Por eso es importante. Nos hemos arrepentido la prédica de la semana pasada. Ahora vamos a este paso, a producir los milagros, que lo hace Él. Entonces la fe requiere que la mente y el corazón estén conectados y preparados para lo que Dios te va a usar. Si es que es lo que estoy hablando. En Juan 17:3 dice, el Señor Jesús decía, y leemos en tu pantalla, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, decía para él, a que tú me enviaste o has enviado. Entonces, para conocer la verdad y para conocer plenamente, estar sentado sobre las bases de la roca inconmovible de los siglos, que es Jesucristo, tenemos que conocerlo. ¿Y cómo lo vamos a conocer? A través de su palabra. ¿Cómo lo vamos a conocer? A través de una relación personal. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cuando Él te esté hablando, en el lugar más alto. ¿Cuál es el lugar más alto? Vas a pensar estar en intimidad con Él. Donde tú puedes allí a vaciarte, decir todas tus angustias, tus problemas. Pero ¿cómo lo vas a hacer si tienes una bola de tabús ahí de tu religión? Dios quiere que lo conozcamos. Entonces, empezamos, número 1, conocer la palabra de Dios. ¿Cómo lo conoció Daniel? Tan hermoso Daniel, lo que hizo, milagros de milagros. ¿Por qué? Porque estaba conectado con Dios y conocía a su Dios, que iba a actuar. Le reveló sueños, la sacó del fuego, de los leones. ¿Qué cosa? Pues que era Daniel, era tanto como tú, como yo, igual. Un hombre, pero que le creyó a Dios y tú no le crees a Dios. Número 2, dice, estar de acuerdo con la palabra. Ok, ya tengo el conocimiento, pero tengo tal... Es que aquí habla pueblos todos, batí las manos, ¿y por qué no lo haces? No tengo nada con eso, ¿no? Yo te estoy diciendo, estar de acuerdo. Yo debo de estar de acuerdo. Si habla acá que saco chamujos, pues es cierto. Si habla acá que produzco una sanidad cuando pongo las manos, aquí hay una doctrina de la imposición de manos, hay una doctrina para todas cosas, el hablar en lenguas, hay las formas, aquí Pablo lo dice claramente. ¿Por qué no lo crees? No, yo no creo en eso, no fui enseñado para eso. Sigue tu rumbo, pero estás muy alejado en caminos apartados de Dios. Por ello yo te invito a que tú tengas el conocimiento de la palabra, que tomes tu tiempo para leerla, que estés de acuerdo con la palabra de Dios y vamos a actuar conforme a la palabra de Dios. Todos debemos estar de acuerdo. Por eso dice Lucas 1:38, está de acuerdo con la palabra de Dios, leemos en tu pantalla y dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Yo veo una María diferente. Ella no pensó, María dijo, no pensó que le iban a lapidar, no le pensó que le iban a criticar por lo que había pasado, por la obra del Espíritu Santo, que iba a ser juzgada por todo el pueblo, la familia. No. Estamos viendo estar de acuerdo con la palabra. Dice, hágase conmigo conforme a tu palabra. No le importó más que una obediencia y actuar conforme a la palabra de Dios.
Entonces, ¿por qué no producen los milagros? Por tu ignorancia, que tú no sabes leer bien perfectamente como esta mujer tan maravillosa. No era una letrada, yo creo, sí tenía el conocimiento de Dios, por eso era un vaso escogido, pero dice, hágase conmigo conforme a tu palabra. Estuvo de acuerdo con la palabra, por eso dice de acuerdo a tu palabra. Pero muchas cosas que leemos no lo crees, no actúas. No estás de acuerdo con lo que Dios está diciendo. Y eso es malo. No se van a producir los milagros, pero bueno, vamos a romper todos esos tabús y vamos hacia adelante. Las dudas y la confusión son los mayores obstáculos que tenemos que vencer. Yo sé que hay dudas y hay confusión, pero son los mayores obstáculos que tenemos que vencer. ¿Cómo? Leyendo y creyendo en la palabra de Dios. Es muy peligroso e hipócrita creer en algo y después fluctuar. Por eso hay muchas fluctuaciones, andamos como subidas y bajadas, a veces unos nivelitos, a veces ya tenemos. No, tenemos que actuar y no ser fluctuantes. Entonces el hombre y la mujer de fe tienen que ser de un solo pensar, poniendo en armonía sus pensamientos y sus razonamientos que todos tenemos, pero deben estar de acuerdo con la palabra de Dios. Yo no digo que no los tengas, pero analízalos, que estén en armonía en mis pensamientos y razonamientos conforme a la palabra de Dios. Ese es el asunto. En Mateo 8:8 estamos hablando de acuerdo a su palabra, ya vimos conocer, ahora estamos de acuerdo. Mateo 8:8 decía mi Señor Jesús. Entonces, en Mateo 8, en este evangelio precioso, dice, respondió el centurión y le dijo, Señor, no soy digno que entres a mi techo, dijo el centurión cuando ya salió, solamente di la palabra y mi criado sanará. Fíjense nada más. Él estaba de acuerdo a la palabra. Dijo, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Qué tremendo centurión, hombre. Qué tremendo. Ya platicamos en otras veces. ¿Quién era este centurión? Que había apoyado a los fariseos, saduceos de allí. Y unos intervinieron para que Dios hiciera el milagro. Bien, pues de ese creo que estamos hablando. Pero lo que emociona acá, dice solamente di la palabra. Y mi pueblo, mi criado sanada, estaba de acuerdo con la palabra. Lo que tú no estás, por eso la violentas tanto. Y dice, y en Mateo 8:10, leemos ahí en tu pantalla, dice, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¡Qué tremendo! Cuando yo me emociono mucho cuando veo un centurión, un romano y esto, y dice, solamente di tu palabra. Tú conoces a Jesús, y yo también. ¿Por qué no le crees? ¿Por qué no le crees? Es que he enseñado así, que yo he enseñado. A Él créele. Estás en una etapa de madurez que tienes que conocer a Él. O tenemos que conocer a Jesús. ¿Cómo es? ¿Cómo actúa? Se maravilló, dice. ¿Y sabes lo que pasó? Y lo que yo pienso. Cuando tú y yo le creemos, se maravilla, se goza. Este es mi hijo. Porque somos hijos por su sangre. Este es mi hijo, me cree, se pone contento, se maravilla. ¿Por qué no lo haces? Es que yo fui, papá. No es por allí, hombre. Jesús se maravilló. ¿Sabes? Cuando le empiezas a creer, también se maravilla y se goza. Valió la pena mi sacrificio por ti.
No te andes por las ramas estando tan grueso el tronco. Vaya que en México hay una mujer con mucha fe. Me gozo con esta mujer. Me gozo con este varón. ¿Hasta dónde estás maravillando a Jesús con que le crees? Es necesario, pues, que estemos dispuestos a confiar en el Señor por completo. Con nuestro corazón, mi mente, mi alma y mis fuerzas para cumplir su voluntad. De eso se trata. Lucas 5:5, respondiendo Simón, le dijo: Maestro, algo maravilloso también. Maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado, estamos leyendo. Mas en tu palabra echaré a la red. ¿Qué pasó con Pedro? Recién conocido. Había sido toda la noche, todo aquello. Sin embargo, le dijo: mas en tu palabra. Estuvo de acuerdo con la palabra. Toda la noche había sido infructuoso todo lo que habíamos hecho o lo que habían hecho. Mas esa mañana no le consultó. Pedro y los demás pescadores eran experimentados, hombre. Conocían el mar, probablemente tenían un conocimiento heredado de muchos años de pescadores expertos que les enseñaron. Sabían que a la hora que debían trabajar para asegurar la pesca y no habían pescado ni un resfriado. Pero era de noche y estaban cansados. Sin embargo, la hora que Jesús les dice era todo lo contrario. Pedro decidió obedecer y determinó cumplir la orden. Obedeció: más en tu palabra. Y se produjo el milagro. Se produjo un milagro por haber creído en su palabra. Dice: más en tu palabra. Estamos hablando de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces has echado esto? Porque no obedeces. Por eso es lo que pasa. Tenemos una vida sin frutos, sin milagros, sin nada. Para ti todo es imposible. Tenemos que meternos ahí. Lucas 5:7 dice: y habiendo dicho esto, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. ¿Ya? Cuando nosotros estamos de acuerdo con su palabra, se producen los milagros. Dile al que está a tu lado: ya cree en la palabra, hombre. Díselo, no pasa nada. Cree en los milagros, dile. Ya no te andes por las ramas, tanto brinco estando el suelo tan parejo. En Santiago 1:6-8, para arrebatar esa parte, dice: pero pida con fe, Santiago, no dudando nada. Estamos leyendo: porque el que duda es semejante a la onda del mar, que está arrastrado por el viento, echado de una parte a la otra, y así andamos zigzagueando. No piense, pues, sigues diciendo Santiago, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Dile a tu hermano que está a tu lado, dile: ya no andes zigzagueando, manito. Dios no te va a dar nada. No pienses, dice Santiago, que Dios va a hacer algo por ti. No, porque mi fe, ¿cuál fe, hombre? Bien, entonces, número 1, leer la palabra. Número 2, yo estar de acuerdo con lo que está escrito acá. Y por último, número 3, actuar de acuerdo a su palabra. Vamos a leer Mateo 7:21. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Fíjate nada más, hacer la voluntad, quiere decir actuar conforme a la palabra, hacer la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad? Que conozcamos a Él por medio de su palabra, por medio del Espíritu Santo, por medio de nuestro Señor Jesucristo. A eso se refiere el que hace la voluntad. ¿Cuál es la voluntad de papá? Que nadie se pierda.
Los milagros se producen para tocar los corazones insensibles de muchos cristianos y cretinos y del mundo en general que necesita ver milagros. Para eso, para gente insensible, los milagros no nos salvan, pero son parte para convencer a un mundo lleno de problemas, lleno de tristeza, lleno de tantas cosas. Para eso es los milagros. Para esos corazones endurecidos se vuelvan a Dios, a su Creador. Pero ¿cómo? Si tú ni crees tampoco en esta palabra. Después de conocer pues la verdad, leer la palabra y estar de acuerdo con ella de todo corazón, tenemos que actuar conforme a la palabra, dirigirnos, como vimos a Pablo, todo lo tengo tan, prosigo a la meta, que hablamos hace 8 días. Proseguir a la meta, al supremo llamamiento que tú y yo tenemos. Es algo maravilloso, tú tienes un llamado, pero por tus tabús y todo lo que, entre comillas, tú crees sin haber leído la palabra y no creer, por eso andamos así, habiendo tanta necesidad en México que se está muriendo, que no puede distinguir entre su mano derecha y su izquierda. 80 millones de mexicanos, hombre, y tú todavía, como yo, andamos pajareando. No es posible. La fe de Dios no es pasiva. La fe nunca ha sido de Dios, no es pasiva de ninguna manera. Más bien es un movimiento dinámico y constante hacia Dios y a cumplir sus propósitos que Dios te ponga en tu corazón. ¡Qué tremendo! Por eso podemos leer en Mateo 19:20, dice, y les dijo... Estamos leyendo la palabra, en este caso, Mateo 4:19-20, y les dijo, venid a mí en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. La palabra es una acción, seguirlos. Oyeron su palabra y lo siguieron. Actuaron, pues. Vamos a actuar, ya leímos, ya tenemos el conocimiento, estamos de acuerdo, vamos a seguirlo. Eso es una acción. Por eso tenemos que actuar. Amén o no amén. Nos dice la palabra de Dios que dejaron todo por seguir la palabra que Él era. Es la palabra hecha carne. Actuar en fe debería ser lo más común como cristiano y no lo hacemos. Pues habiendo nacido de Dios y teniendo una fe basada en Dios, tú y yo tenemos el resultado garantizado, o garantizado el resultado de lo que tú quieras. Nuestro resultado, si podemos confiar en esto, leer, estar de acuerdo y actuar, los resultados están ya garantizado. Yo no tengo que esforzar para ver los milagros. Los milagros nos van siguiendo. Las bendiciones nos vienen siguiendo. Pero ¿quién te está siguiendo? Yo me pregunto. Mateo 8:30-32 dice, hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecieren en mi palabra, seráis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, que quiere conocer la palabra de Dios, y os dará que os será libre de tus ataduras, que no puedo, que no creo, todas esas cosas que traes aquí, como tabús, como cantados en tu mente. No, hombre, tenemos que actuar conforme a la palabra de Dios. Entonces podemos ver, pues, que es la prueba realmente creemos y confiamos en Dios de todo y todo lo que somos. De todo lo que somos, que he dicho en esta enseñanza, esto es andar en fe, como la Biblia o la palabra de Dios lo describe. Amén o no amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Mateo 12:50 dice, ya vamos a terminar, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos,
Dice, Él es mi hermano, mi hermana y mi madre. Cuando hablaba esto Jesús allá, el hacer la voluntad, hacer es una acción. Si hacemos conforme a la palabra de Dios, conforme a la palabra de mi Padre Celestial, que acá fue revelado por medio del Jesucristo y por medio del Espíritu Santo a través de Él, tanto en el Antiguo como el Nuevo, eso es la fe. Hacer la voluntad de mi Padre, estamos leyendo allá, que está en los cielos, ese es mi hermano, esa es mi hermana. Y dijo Jesús, esta es mi madre. ¡Qué tremendo! Por eso podemos leer en Hechos 8:12, dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio, pronunciaba el Evangelio y el nombre de Jesucristo, dice acá, se bautizaban hombres y mujeres. O sea, es una acción, creer, estar de acuerdo y actuar. ¿En qué actuamos? Pues se bautizaron. Y tú puedes decirme, bueno, es que yo me bauticé, fue un chapuzón, no fue un bautizo, por eso hay tantos cizagueos. Bien, vamos a concluir. En resumen, leemos, la fe es la actitud de creer. La fe es la actitud de creer y confiar en lo que Dios dice en su palabra. De tal manera que como resultado le obedecemos en nuestra vida diaria. Pero algo importante, cuando nosotros leemos la palabra, estoy de acuerdo a la palabra y actúo en la palabra, se van a producir los milagros. ¿Por qué? Porque Él los va a hacer apoyándote y Él va a decir, wow, jamás vi tanta fe como mi hija, como mi hijo. Por eso es la fe, la certeza, la seguridad de lo que se espera, la convicción, convencido, afianzado de lo que no se ve, que es real. Y Dios, pues, eso es lo que requiere. Mente, emociones y voluntad férrea para obedecer su palabra. Amén. Vamos a orar. Padre, ponemos en tus manos esta hermosa, maravillosa palabra que hemos escuchado ahora, Señor. 3 cosas importantes que tenemos que aprender. Estar, Señor, conocer tu palabra, esforzarme a leerla cada día, Señor. Esforzarme a tener un método para leerlo y que tú me reveles a través del Espíritu Santo lo que voy a leer, Señor. Necesito conocer tu palabra, necesitamos conocer tu palabra. Padre Santo, el desconocimiento de tu palabra, Señor, me hace cizaguear tantas cosas, Señor. Señor, revélanos, Señor. Pero además de eso, Señor, yo esté de acuerdo con todo lo que escribiste, Señor. Con todo lo que has usado tus santos profetas, como a Pablo, como tus discípulos, como tú mismo nos dejaste esta preciosa palabra, Señor. Tengo que creerla, Señor. Yo tengo que estar de acuerdo contigo, Señor. Y como vimos, tú te emocionas cuando nosotros creemos, Señor. A ti te maravilla que nosotros, Señor, lo creamos y lo llevemos por obra, Padre Santo. En este tiempo que mi patria necesita milagros, Señor, para convencer a tanta gente, Señor, de su pecado, para convencer esos corazones endurecidos, Señor, alejados de ti. En México, Señor, son muchos, Padre Santo, 80 millones que no conocen, Señor. Tú tuviste misericordia y cuando Jonás fue a predicar a Nínive, Señor. Tú dijiste, ¿cómo no voy a extender mi misericordia y este pueblo que son 120,000 que no se pueden discernir entre su mano derecha y su mano izquierda? Así estamos en México, Señor. Ayúdanos, Señor. Úsanos para producir los milagros que
toquen esos corazones endurecidos, Señor. Úsanos como instrumento, Padre Santo, de cambio para esta nación, Señor. Padre Santo, que podamos actuar, Señor, sabiendo que tú estás respaldando cada palabra que hacemos, Señor. Que actuemos, Señor, andemos conforme a tu divina voluntad. Te lo suplicamos, Padre Celestial, en el nombre precioso de Jesús. Amén.